Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6. Y vamos a darle lectura a los primeros 15 versículos. Dice la palabra del Señor. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús gracias, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged de los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Varias cosas suceden aquí. El tiempo que tenemos es muy corto como para poder analizarlo a la profundidad que quisiéramos. En primer lugar, están en un lugar desierto. El desierto siempre es un lugar que nos suena negativo. Es un lugar donde no hay provisión, es un lugar donde no podemos conseguir nada. Es un lugar difícil. Hay momentos en la vida que son momentos de desierto. Nadie los entiende, pero uno los vive. Cuando los problemas vienen a nuestra vida, cuando estamos agobiados, cuando no sabemos cómo hacer, cómo salir adelante, cuando no entendemos cuál es el siguiente paso, cuando el que tiene deudas no sabe cómo va a pagar, cuando el que tiene necesidad de comprar los alimentos y no tiene para hacerlo, esos momentos de desierto son momentos difíciles, pero son momentos que el Señor le permite en la vida a cada creyente. Por eso no debemos de extrañarnos de eso. Y estaban ahí, era un lugar donde no había nada, pero había una gran multitud. Habían 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, lo cual hace pensar que la cantidad de gente podía ser entre 20,000 y 25,000 personas. Hay una necesidad grande y está el Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dice a Felipe: ¿de dónde vamos a comprar pan para estos? ¿De dónde vamos a sacar para alimentar a estos? ¿O cómo vamos a hacer para que estos se llenen? ¿Cómo vamos a hacer para que no se vayan con hambre?
¿qué vamos a hacer con estos? Y Felipe, como buen matemático, como lo somos muchos aquí, empieza a sacar cuentas. Me imagino a Felipe hablando con Judas, que era el que tenía la bolsa. ¿Cuánto tenemos? ¿Cómo vamos a hacer? Pero Felipe rápido le dice al Señor: Señor, no podemos hacer nada. 300 denarios, que era el salario de un jornalero por año. 300 denarios no alcanzan para darle pan a estos. Lo siento, Señor, esta vez no se puede. Qué difícil es cuando no se puede. A veces estamos en la iglesia y queremos hacer algo. Hermano, estamos raspando la olla. No se puede. No se puede. Pero es que tenemos que hacer este proyecto. No se puede. O tal vez usted está en su casa y va a querer hacer algo. No se puede. No se puede. ¿Cuál es el problema? El problema es que nuestras finanzas no alcanzan para lo que queremos. Alcanzan para pasear, alcanzan para disfrutar las vacaciones, alcanzan para comprarse el juguetito, alcanzan para poder comprarse la pantalla más grande, alcanzan para muchas cosas, pero cuando es para las cosas de Dios, las finanzas no alcanzan. No alcanzan. Cuando es para evangelizar, no alcanzan. Si hay que comprar tratados, no alcanzan. Porque ¿con qué vamos a alimentar a las almas hambrientas? ¿Con hamburguesas y Coca-Cola? Tratados, con Biblias, tomando el tiempo para ir a predicar, invitándoles a que vengan, esforzándonos para que las cosas puedan ocurrir. Y ahí está. Y Felipe da su diagnóstico. Y llega Andrés. Y Andrés es un poquito más como que tengo fe, pero que no tengo fe. Y Andrés le dice: Señor, mire, aquí está este niño, y este niño tiene 5 panes de cebada, no de trigo. El pan de trigo lo comía la gente de plata, la cebada lo comían los pobres. Y aquí hay 5 panes de cebada, y 2 pescaditos. Y Andrés dice: ¿pero qué es esto para tantos? Andrés es ese tipo de persona que tiene fe pero que no le alcanza. Como que sí se puede, como que ve una lucecita allá, pero que al final yo creo que para nosotros va a ser imposible. Yo he escuchado historias de grandes milagros que el Señor ha hecho con poco. Yo he escuchado historias de las grandes cosas que el Señor hizo en el desierto, y cómo caía maná del cielo y venían las codornices y cómo salía agua de la roca. Yo he escuchado todas esas historias y sé que son reales y que pasan, pero yo creo que este no es el caso. Es esa fe que no alcanza, esa fe desnutrida, esa fe que cree que todos los demás pueden lograr grandes cosas menos nosotros. Todos pueden tener grandes ministerios menos nosotros. Todos pueden alcanzar a las naciones menos nosotros. Y eso era lo que tenía el Señor para trabajar. Ahora, cuando el Señor le dijo a Felipe: ¿de dónde vamos a coger para alimentar a estos? No le está diciendo para que Felipe le dé una solución. El Señor sabe que Felipe no tiene la solución. El Señor sabe que Andrés no tiene la solución. Él es la solución. Y en esta iglesia Cristo es nuestra solución. Cristo es nuestra bendición. Cristo es nuestra prosperidad, Cristo es nuestra fuerza, Cristo es quien nos levanta, quien nos bendice, quien nos conduce, quien nos da la victoria, porque todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, porque en Cristo somos más que vencedores.
por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es Cristo, siempre Cristo y solo Cristo. Pero seguimos como Felipe o como Andrés. Quiero cambiar. Yo quiero pasarme a los héroes de la fe. Cuando usted lee Hebreos 11, por la fe Abraham, y por la fe Moisés, y por la fe Sara. Qué bonito que dijera, y por la fe Ronald. No es un asunto de falta de poder de Dios, es un asunto de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Se trata de fe. La provisión que le traían al Señor era 5 pancitos de cebada, 2 pescaditos. Esa era la provisión de un niño. Tal vez usted viene y usted dice, es que a mí ni para los 5 pancitos de cebada me alcanzó para traer delante del Señor. Pescaditos no había. Pero esto es lo que tengo. Esto es lo que hay. Un día Pedro y Juan estaban en el templo, ese templo en Jerusalén. Una de las puertas del templo se llamaba la Hermosa, por eso dice en el templo de la Hermosa, esa puerta se llamaba la Hermosa. Y ahí había un hombre paralítico que estaba pidiendo limosna. Y se acercó Pedro y se acercó Juan y vieron al paralítico. Y Pedro y Juan le dijeron, no tengo plata ni oro, o sea, están peor que el niño que trajo los pasillos. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Usted sabe que el Espíritu Santo mora en usted. Si usted es hijo de Dios, el Espíritu Santo mora en usted, el poder de Dios, la gracia de Dios, la bendición de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios que se extiende, mora en usted. Usted sabe cuánto bien puede hacer Dios a través de su vida. Cuántas cosas grandes y maravillosas puede hacer Dios a través de su vida. Pero somos como Felipe y como Andrés, no alcanza. Cambiar la mentalidad humana y empezar a pensar como Dios quiere que pensemos. Cuando yo estudio la Biblia, no la estudio para saber más de la Biblia, sino para ser renovado en mi mente y empezar a pensar conforme las Escrituras quieren que yo piense. Eso es lo que hace la diferencia. Había un hombre, un pastor que tenía un colega, otro pastor, pero este pastor también era abogado de profesión. Y cuando lo escuchaba predicar, era increíble. Este hombre hacía que en la imaginación usted caminara en las nubes. Pero cuando usted iba a consultar sobre un problema legal, este hombre se encargaba de quitarle la fe completamente. No, y si no se cuida le meten 5 años. Entonces usted no sabía si hablar con el pastor o hablar con el abogado. Somos creyentes. La ley de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios está por encima de todo pensamiento humano. Y solamente tenemos que atrevernos a creer en las promesas del Señor. El desierto no es abandono, porque el Señor está ahí. Pero la escasez que hay en el desierto revela el corazón, nos dice quiénes somos. Cuando no estamos en el desierto, cuando tenemos todo lo que necesitamos, cuando tenemos toda la bendición, a veces no nos acordamos de Dios. Lo tengo todo. No me hace falta nada. No me hace falta Dios.
De Dios no me acuerdo, a Dios no lo sirvo, Dios no lo tengo presente. Por eso a veces la oportunidad de pasar por el desierto es el regalo más grande que Dios nos puede hacer, porque nos hace necesitarlo a Él. Una vez se acerca una persona y dice: me despidieron del trabajo después de tantos años y no sé qué hacer. Lo único que puedo hacer es confiar en Dios. Si hay algo que pueda ser difícil en esta vida, es que usted un lunes en la mañana esté lleno de salud y no tenga dónde ir a trabajar. Su cabeza piensa: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Los pagos empiezan a acumularse, los sueños quedan para otro tiempo. En ese momento que el Señor le permite entrar al desierto porque usted se había olvidado de Él, en ese momento Dios le está dando el regalo más grande que usted puede tener: mirarlo a Él, volver a Él, poner la mirada en Cristo. Señor, es que ya solo me queda esto. Eso, tan poquito en sus manos, Dios lo va a hacer grande en las manos de Él. Solamente tiene que ponerlo a sus pies. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice la Biblia que Cristo se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. En lo material, sí, puede ser, como personas, como cristianos. Hablamos de Pablo y tenemos admiración, hablamos de Pedro y tenemos admiración, hablamos de Juan, de David, de Daniel, de Moisés y tenemos admiración, hablamos de Elías, de Eliseo y tenemos admiración. Pero como dice la Biblia, eran personas sujetas a pasiones como las nuestras, eran humanos, comunes y corrientes como usted y yo. La diferencia de ellos, ¿qué era? Que su fe en Dios no tenía margen de error. Ellos realmente creían. Ellos realmente creían. Y ahí está la situación, ahí se va dando. ¿Qué vamos a hacer, Señor? Ya Felipe reveló su corazón, no alcanza. Ese es el corazón de Felipe, no alcanza. Andrés reveló su corazón. Es que son muchos, Señor, y lo que tenemos es esto, no alcanza. Y los demás ni siquiera querían opinar. No había uno. Quizás el niño, que donde vio la situación, él quiso ser la solución, y como era un niño y tenía la fe de niño, dice: esto me dio mi mamá y quiero compartirlo con todos. Cuando el Señor habla, si tuvieres fe como un niño. Los niños no tienen dificultad para creer, somos los adultos que nos cuesta creer. Nos cuesta creer. Y ahí estaba el niño. El desierto reveló el corazón de cada uno. En el desierto se muestra cuál creyente es agradecido, cuál no es agradecido. En medio de la prueba se conoce cuánto amamos a Dios o cuánto no amamos a Dios. En el desierto se conoce cuánto le decimos: gracias, Señor, por el pancito de cebada de pobres que me puedo comer hoy. Y no otros que dicen: es que si es pan de cebada yo no como. Prefiero morirme de hambre antes que comer eso. El desierto revela lo que hay en el interior de cada uno. Pues ahí está el Señor. No hay recursos, nadie tiene el control, no hay capacidad humana que resuelva el problema, pero Cristo está. Ahora, el Señor que dio la orden, dígale a todos que se recuesten, ¿verdad? Hágalos en grupitos, que se recuesten. A Dios les gustan las cosas siempre en orden. Hagan grupitos.
que se recuesten ahí en la pradera, todos tranquilos. Nos recuerda el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Ya ahí estaban. Pero estaba el pastor del Salmo 23. Y el pastor del Salmo 23 dijo, nada les faltará. Y aquí es donde usted dice, o la Biblia es verdad, o es un cuento chino. O estas promesas son verdaderas, o realmente es mera religión. Hay personas que dicen, no, es que eso lo dijo el Señor en otro tiempo, o yo no creo que eso pueda pasar. Bueno, eso ya es un problema de cada quien. Pero el que toma la palabra de Dios, confía en sus promesas, cree en sus promesas, descansa en sus promesas, puede estar tranquilo, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y el Señor se va a encargar de solucionar cualquier cosa que pueda estar pasando. Es Él. Es Él. Tal vez hoy usted le está yendo bien, tal vez hoy usted no necesita a Dios. Pero yo creo que por los años ya tenemos experiencia, ¿verdad? De que en la vida vamos a estar encontrando altos y bajos. Momentos de gloria y momentos de derrota. Momentos de comprar en un mall y momentos de no poder ir a comprar en mall. Momentos en que usted puede llegar a un supermercado y cargar toda la comedera del mes, y momentos donde tiene que ir a la pulpería de la esquina a ir comprando prácticamente lo que necesita. Y Dios es el que lo está permitiendo. Porque Dios está probando nuestra mente, está probando nuestro corazón, está probando nuestro cristianismo. Y está bien. Ahora, nada escapa de las manos de Dios. Dios quiere que aprendamos a depender de Él, que aprendamos a confiar en Él. Dios quiere que aprendamos a dejarnos amar por Él. Dios me ama, y como me ama, Él no quiere ignorar mi situación. Él no va a ignorar mi situación. Pero no quiere que sea soberbio, no quiere que sea necio. Dios no quiere ser lo último en mi vida. Es que fui y le pedí prestado a la persona tal, o fui al banco y le pedí prestado a tal, o confiando en que me van a dar no sé qué salario, en qué momento, también estoy tratando de adelantar eso. Eso es dejar a Dios hasta el final, y cuando ya nada alcanzó, cuando ya nada se pudo más, cuando ya no se logró nada más, entonces y solo entonces me acuerdo de Dios y le digo, Señor, ten misericordia. Sale enfermo, ¿verdad? Primero los doctores, después los mejores doctores, después a conseguir plata para pagar a los mejores doctores de los doctores, y cuando ya nada alcanzó, hablamos con Dios. Con Dios es invertido el asunto, Dios primero. Si aprendemos a que Dios es primero en nuestra vida, va a tener un giro impresionante. Felipe mira los números, Andrés mira lo poquito que hay, y a veces también este reflejo de Felipe y de Andrés es como nosotros nos vemos. Yo no tengo, a mí no me alcanza. Yo no tengo dinero, pero tampoco tengo talento, yo no tengo gracia, yo no tengo nada. He aprendido a mirarme como una persona miserable, sin recursos, sin gracia de nada. Una hojita que lleva a ir a corriente en un riachuelo.
yo no soy nada. Ah, es que mi hermano sí, él sí, eso es un hombre inteligentísimo y estudió esto y aquello, y mire cómo creció y profesionalmente lo máximo. Y mi tía, y mi amiga, y a mi madre, y a mi padre, y hasta a mis hijos. Hay gente que tiene una visión de sí mismo de tan poquitas cosas, como si Dios hiciera poquitas cosas, como si Dios no nos hubiese dotado de gracia y de dones de misericordias y de bendiciones, de talentos, que el Señor quiere que nosotros pongamos a su disposición para que el nombre de Él sea glorificado. ¿Cómo se mira usted a usted mismo? Usted se ve en el espejo y ¿qué opina usted? Yo sé que la Biblia dice nadie tenga más alta estima de sí que la que debe tener. Algunos tienen una sobreestima. Se ven al espejo y dicen, grandes y maravillosas son tus obras. Otros no se quieren ver en el espejo. ¿Qué opina usted de usted mismo? No, ahora cambie eso y no piense en lo que usted opina de usted mismo, ni lo que opinan otros de usted mismo. ¿Qué opina Dios de usted? Si Dios cuando lo ve, usted está en Cristo, Dios está viendo a Cristo. Está viendo lo maravilloso, lo grande, lo poderoso, lo increíble que es Cristo, porque estamos en Cristo. El que tiene las limitaciones mentales, ¿quién es? Soy yo. Es que vamos a hacer esto y no falta quien le diga, no se puede hacer. No lo va a lograr, no le va a alcanzar, usted no puede, ¿para qué insiste? Otro fracaso más. Cuando usted no confía en lo que Dios puede hacer en usted, entonces usted tampoco va a poder confiar en que usted lo puede hacer. Cuando usted no confía en lo que Dios puede hacer en usted, usted se acerca y le cuenta a la esposa, es que quiero hacer tal cosa. Y la esposa le dice, siga por donde va, deje de estarse metiendo en problemas, ya bastante y la persona más cercana lo hunde, o al revés, ¿verdad? El esposo le dice a la esposa, es que mira que quiero hacer repostería para vender y con esto vamos a comprar esto y vamos a hacer aquello. ¿Quién te va a comprar repostería? Para eso estamos mal. ¿Dónde la vas a vender? ¿Quién te la va a comprar? ¿De dónde vas a sacar tiempo para hacerlo? Estoy tratando de ver para otro lado. Ahí veo gente codeándose. Es que Dios nos ha dado la gracia para poder hacer muchas cosas. Nos estamos limitando al mínimo. Podemos hacer grandes cosas. Podemos glorificar el nombre del Señor grandemente, sirviéndole, trabajándole para Él. También oramos para que Dios bendiga sus vidas, bendiga sus negocios, Dios les prospere, que tengan siempre en todo lo suficiente para que puedan abundar en buenas obras. Y todo esto va de la mano, todo está ligado, todo está junto. Todo está junto. Cuando mantenemos los ojos puestos en Jesús y cuando sé que yo estoy en Jesús, todo está junto. Bástate mi gracia, mi poder se manifiesta en esas cosas pequeñas. Y el Señor dice, dígale a la gente que se siente. Aquí hay demasiada falta de fe, mejor siéntese. Una vez el Señor guiaba al pueblo de Israel, vamos a entrar a la tierra prometida, están en Cades Barnea, que era la frontera, y cuando van a entrar allá dice, Señor, Moisés, ¿por qué no manda a algunas personas a que reconozcan la tierra para que nos cuenten cómo está la cosa? Y mandan 2 espías, vienen los 2 espías, 40 días después se dice, no, pues sí que la tierra está buena, que la vamos a poder conquistar, no. Hay unos
gigantes allá, y unas ciudades amuralladas, y no sé cuánto, y todo el mundo empezó a llorar. Para eso nos trajiste al desierto, mejor hubiéramos muerto en Egipto, todo un montón de cosas. Hay una ausencia de fe pasmosa en aquel tiempo, y hay una ausencia de fe pasmosa en nuestros tiempos también. Hemos dejado de creerle a Dios. Y cuando no hay fe, qué difícil es. Después, estos que no tenían fe se levantan y dicen: sí, vamos a ir de todas maneras. Y el Señor les dice: no estoy con ustedes. Esa primera reacción, ese primer llamado es tan importante. Y el Señor le dice: bueno, como aquí no hay fe, que todos se sienten en grupitos, todos tranquilitos. Toma el Señor los pancitos de cebada, los 2 pescaditos, levanta sus ojos al cielo, agradece la bendición, y esa bendición, eso poquito bendecido por Dios, alcanzó para todos y sobró. ¡Qué maravilloso! ¡Qué bendición tan grande! ¡Qué bendición tan grande! Y todos comieron y se saciaron, y más de uno me imagino que llegó escondido. Y el Señor dice que no se pierda nada, y recogieron un montón de cestas de pan. Y meditaba, porque cada vez que usted está estudiando la Biblia, usted está analizando, y de todo esto el Señor, ¿qué me quiere decir a mí? Y dije: yo no quiero ser como Felipe, no quiero ser como Andrés, no quiero ser como los otros que ni siquiera quisieron participar. No me voy a poner a la altura del niño que fue el que más podía pensar, pero dije: Señor, yo termino siendo como los pancitos y los pescados. Tal vez yo mismo me veo con menosprecio, o tal vez alguien me ha visto con menosprecio, pero así, pancito de cebada, de poco valor, Dios nos permite en sus manos haber sido de bendición, ser de bendición, y si el Señor no nos llama, seguir siendo bendición. Si nos pudiésemos ver así, simples, que no nos importe la grandeza que otros buscan, que no nos importen los aplausos que otros quieren recibir, que no nos importe que nuestro nombre suene, simplemente el pancito de cebada que todo el mundo menosprecia, pero que bendice. Y ha bendecido, que bendice, y si Dios no le llama, va a seguir bendiciendo. ¿Cuánta enseñanza hay en medio de todo esto? Qué maravilloso es el Señor. El Señor no le pidió al pancito que en lugar de cebada se hiciera de trigo. El Señor no le pidió que finge ser otra cosa, que se convierta en costero, en enchilada. No fijamos en lo que no somos, hermanos. Tenemos que agradecer lo que sí somos, lo que realmente somos. Este soy yo, este es el que el Señor hizo. Me voy a gozar y voy a ser feliz, porque aunque quiera cambiar, no puedo cambiar.
Si quiero ser más alto, no puedo. Si quiero ser más joven, no puedo. Tengo que agradecerle al Señor lo que soy y cómo soy. No tengo que fingir ni aún en las cosas de Dios. No tengo ni siquiera que fingir ser espiritual. Tengo que buscar a Dios y dejar que Dios haga esa obra de santidad en mi vida, de transformación en mi vida, de cambio en mi vida, de renovación perfecta en mi vida. No tengo que luchar más. Tanto lucho que no hago nada. Tanto lucho que me canso. Tanto lucho que no tengo fuerzas. Tanta lucha y usted no puede disfrutar el gozo de la salvación, no puede disfrutar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ser benigno cuesta, ser bondadoso cuesta. Mantenerse fiel es una dificultad. Gracias, Señor, por lo que soy. Gracias, Señor, por quien soy. Si me hubieses querido distinto, me hubieses hecho distinto. Pero esto es lo que soy. Dice la Biblia que cuando una persona está contenta, dice el proverbio, voy a parafrasear el proverbio, cuando una persona está contenta se le hermosea el rostro. A veces usted ve personas con una cara de seriedad, Dios santo, que en lugar de llamar a que la gente se acerque, usted le da miedo. En un momento otro sonríen por algo y uno dice, wow, qué cambio, qué cambio. Vieron a una persona inmediatamente donde ven a esa persona, oh, qué cambio. Estaba la muchacha en una esquina esperando el novio y tenía una cara de seriedad que nadie se me acerque. Ve el novio y qué cambio. Nosotros tenemos que tener puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, y eso nos debería dar gozo. Nos debería permitir tener paz, sentirnos dichosos. Que se pueda ver ese cambio en nuestras vidas. Y el Señor hace el milagro, todo el mundo ve el milagro, qué dicha, y la gente piensa, porque qué barbaridad, ¿cómo es el ser humano? Mire, aquí tenemos el que nos va a dar pancita, con poco esfuerzo, ya no vamos a tener que hacer nada. Y el Señor entendió en ese momento que la gente estaba murmurando porque querían hacerlo rey. No el rey todopoderoso, divino, a quien tenemos que adorar, sino un rey político que lo librara de Roma y que les diera todo lo que necesitaban. Y aquí está otra lección, entre tantas. ¿Qué hizo el Señor? Dice que se apartó. Ese no es el plan de Dios. Mire, tenemos este plan y ahora con este plan esto va a ser glorioso. Vamos a traer las cosas del mundo y vamos a invertirlas dentro de la iglesia y vamos a hacer que esto blasfemo sirva para la gloria de Dios y esta iglesia va a crecer grandemente y vamos a tener 50 sucursales porque esto es maravilloso. Ese no es el plan de Dios. Ese no es el plan de Dios. Humanamente, la tentación es quedarse en eso, pero ese no es el plan de Dios. El Señor se apartó porque el plan de Dios era otro. Usted no puede servir a Dios a la manera suya, usted no puede servir a Dios a la manera de los hombres, usted no puede hacer la obra de Dios
Dios con sus fuerzas. Eso es imposible, y aunque se logre, eso no tiene mucho fruto. Ese fruto no permanece. Pero cuando la obra de Dios se hace a la manera de Dios, las multitudes son bendecidas y el nombre de Dios es glorificado. En esta historia, ¿quién es usted? ¿Con quién se identificó? La fe, ya con esto voy acabando. La fe me invita a creer no solamente en lo que Dios dice en su palabra, sino en lo que Dios quiere hacer en mi vida. Yo creo que Dios quiere hacer algo conmigo. Yo creo que Dios quiere hacer algo en mí. Lo sé porque así lo dice la palabra de Dios. Él preparó todas las buenas obras de antemano para que andemos en ellas. Lo sé porque la Biblia dice que nos dio dones espirituales para que podamos servirle conforme a sus propósitos. Sé que Dios quiere hacer algo en mi vida, Dios quiere hacer algo conmigo, Dios quiere hacer algo a través mío, lo sé, lo entiendo. Puede ser que no entienda bien qué es lo que quiere hacer, puede ser que no entienda la forma en que lo quiere hacer, pero sé que lo quiere hacer. Y lo quiere hacer también en usted. Como iglesia podemos unirnos y hacer grandes cosas, pero Dios también nos está viendo de forma individual, cada uno. ¿Quién es usted en las manos de Dios? Dios quiere hacer algo. Y tal vez en su necedad, en su rebeldía, en su majadería, en poner la mirada en otras cosas, en el querer alcanzar otras cosas, se está perdiendo lo grande que Dios quiere hacer en usted. Pero si nos rendimos delante del Señor, qué maravilloso será lo que nos espera. Grandes y maravillosas son sus obras. Las obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Hoy puede ser un día glorioso si nos humillamos ante la poderosa mano de Dios. Y aunque alguien vaya menospreciándose y decir, ¿y de qué va a servir esto en medio de todo lo que hay que hacer? El Señor va a hacer un milagro glorioso a través de nosotros, porque ese es su plan, esa es su gracia y esa es su bendición. Padre, gracias por darnos este tiempo. Señor, estamos, Señor, en este lugar y no sé, Padre, qué es lo que estás haciendo a través de cada uno. Aquí pueden haber, Padre, misioneros, pastores, Señor, aquí hay maestros, aquí hay evangelistas, Señor, aquí hay personas, Señor, que tú puedes usar, Padre, grande, rica y maravillosamente y poderosamente, de acuerdo, Padre, a esas grandes obras y maravillosas que tú has preparado de antemano para que las podamos ejecutar por la gracia de tu Espíritu Santo que nos capacita para hacerlo. Pero tal vez, Señor, los que estamos aquí no entendemos para qué nos estás llamando, no entendemos, Señor, qué es lo que quieres hacer con nosotros y a través nuestro. Por eso te ruego en el nombre de Cristo que aquella persona, Señor, que está aquí y honestamente te está preguntando, Señor, ¿qué es lo que quieres, Señor? Tú le contestes, tú le guíes, tú ilumines también y le uses, Padre, conforme a tu propósito. Que convenzas, Dios, a los que todavía no se determinan a rendirse delante de ti para servirte, porque el propósito, Padre, es ser siervos tuyos para tu gloria. Y si hay alguien que no te conoce, rogamos por la salvación de su alma. Dios le ama. Esta bendición tan grande que Dios tiene
es simple, es maravillosa. Dios quiere bendecir su vida con salvación. Dios quiere bendecir su vida con santidad y con glorificación. Dios quiere hacer un milagro maravilloso hoy. Si usted no tiene a Cristo en el corazón, ábrale su corazón a Cristo. Dígale: Señor, reconozco que he pecado, te pido que me perdones. Lávame, Señor, en la sangre de tu Hijo Jesús. Y te invito a que entres en mi corazón. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Y amén.